Hola, el tema a tratar es conservación de especies. Este tema va a ser utilizado entonces para el proyecto que deben hacer o el trabajo, uno de los trabajos finales que deben hacer, que es un plan de conservación eh, de especies. Bueno, recuerden entonces que en el curso, en la parte de ecología de poblaciones y de comunidades, estuvimos tratando todo el tema de diversidad y todo el tema de conocimiento pues, de las poblaciones y de las comunidades. Este tema sirve para tratar o para realizar este trabajo. Colombia entonces es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Cuenta entonces con 58.870 especies entre animales vertebrados, invertebrados, plantas y vegetales. Pero muchas de ellas están en estado de amenaza. Debido a eso, entonces, por eso se plantean los programas para la conservación de las especies, para conservar esa biodiversidad en nuestro territorio y en otros territorios. En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad o diversidad biológica, entonces implica que conservar la diversidad de los ecosistemas, de las especies y de los genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies. Entonces, si esas especies dependen de las condiciones que hay en el hábitat, hay que garantizar eso. Si dependen eh, de su existencia, por ejemplo, en cuanto a la cadena trófica, hay que garantizar esa cadena trófica de esa especie. Promover la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica. Entonces, en este tema de la diversidad, hay que tener en cuenta a las poblaciones humanas que habitan en esos territorios donde está esa especie. Que esas poblaciones tengan, participen de esos beneficios que esa especie eh, genera, pero que ellos hagan también un uso justo de los bienes y servicios que presta esa especie. Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica referidos a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. Entonces, en este tema también es importante que a las comunidades se les capacite, se les eduque sobre el uso sostenible de esa especie y que a su vez entonces los entes científicos que se encargan de estudiar estas especies eh, den la información de los estudios que han hecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Corantioquia, del área metropolitana, eh, de Cornare, de todas esas corporaciones ambientales que hacen esos estudios, que esos estudios sean conocidos por la comunidad para poder que la misma especie se beneficie de eso, ¿cierto? Si las personas conocen sobre esto, va a haber entonces más conciencia y por lo tanto más protección de las especies. Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado para estos fines. Entonces, es también explotar esa parte
de esos bienes y servicios que prestan esas especies, esos ecosistemas, esos biomas, y que se saque beneficio económico de ello. Bueno, entonces supongamos que en un área protegida están eh, realizando estrategias para la protección de alguna especie. Entonces, a su vez, esos bienes y servicios que presenta esa especie, cómo pueden beneficiar a nivel económico. Que estoy entonces haciendo la siembra de caobo en ese ecosistema o en esa área protegida. Entonces, al hacer esa siembra de ese caobo, hago una explotación forestal de ese caobo, pero a su vez entonces parte de esa planta, entonces de esas plantas van a ser utilizadas en la industria, pero otra parte se va a garantizar que esté en ese territorio para que sirva ya sea de hábitat, ¿cierto? O que sirva para que genere oxígeno, para que a su vez entonces sus raíces, por medio de sus raíces, se penetre el agua y esa agua ayude a la generación de nuevos ríos, riachuelos, para que esa agua penetre y llegue al manto oceánico. Entonces, en este tema de la conservación de las especies, de los ecosistemas, de los territorios, no solamente se debe garantizar el estado de protección de estas especies, sino que también que los humanos logremos un beneficio eh, de estas especies y que a su vez tengamos la conciencia de su conservación. Bueno, ¿qué es un plan o programa de conservación? Los planes de acción para la conservación de especies y ecosistemas son herramientas indispensables para la conservación de la diversidad. Recuerden que entonces cuando yo estoy conservando una especie, a su vez estoy también tratando de garantizar la conservación de ese hábitat. Y cuando yo les explicaba el tema de lo de las especies sombrillas o con esas especies sombrillas, entonces a partir de esas especies, la protección de esas especies me va a garantizar la protección de otras especies. También con las especies carismáticas, que entonces esas especies que son tan amadas por los humanos ayudan entonces a que se conserven otras especies que habitan su territorio. También plantea lineamientos sobre las acciones críticas para lograr las metas de conservación y hacer monitoreo del progreso hacia las metas para ajustar las prácticas adecuadamente. Entonces, generalmente esos planes de conservación son planes que no se organizan solamente para unos cuantos días, sino son planes que son a largo tiempo y que con ellos se buscan unas metas, cumplir unas metas. Generalmente esos planes de conservación que llevan, qué información llevan, entonces llevan un diagnóstico de la especie, o sea, cómo está esa especie en cuanto a su estado de amenaza, ¿cierto? Las principales presiones a las que está sometida. Entonces, si es, por ejemplo, una especie de fauna, si está sometido al tema de la caza, al tema de la venta ilegal,
si está sometida a presiones porque el hábitat donde ella se encuentra está siendo desforestada, ¿cierto? Ese grado de amenaza, ¿cierto? Hay diferentes grados de amenaza de las especies, ¿cierto? Hay especies entonces que están en peligro crítico, otras que ya han sido entonces, se han extinguido. Entonces, eso tiene unos niveles o unos criterios. El estado actual de la población y del hábitat, o sea, cómo se encuentra, si hay X o Y número de esa población y cómo se encuentra su hábitat. Y los planes de acción donde se plantean entonces, como les decía antes, la línea, las metas, los objetivos que se quieren lograr con ese plan de conservación de esa especie. Los tiempos que se van entonces a cumplir, a que entonces el estudio lo voy a hacer o ese plan de conservación lo voy a hacer desde 2014 al 2030, ¿cierto? Y indicar entonces qué se quiere lograr a corto plazo, a mediano y a largo plazo con esa conservación. ¿Por qué entonces son importantes esos planes o programas de conservación? Porque entonces contribuyen a la conservación de la especie en un área y en un tiempo definido, porque además de eso están ayudando a la conservación de la biodiversidad. Recuerden entonces que al yo proteger una especie estoy tratando de garantizar que esa cadena trófica o esa red trófica también se conserve. Y además porque muchos de esos planes se convierten en guías para muchos actores sociales. Entonces, que realizamos un plan de conservación de las dantas y ese plan de conservación de esas dantas van a ser una guía para la conservación de otros mamíferos, ¿cierto? Van a servir de guía para la conservación de otros mamíferos. Bueno, estas son algunas de las estrategias de conservación del patrimonio natural. Una es la conservación in situ, que quiere decir la conservación de esa especie en el lugar donde ella generalmente habita. La conservación ex situ, entonces, es fuera de su hábitat. Que entonces yo decidí conservar esta especie en un zoológico o en un área o en un centro de conservación de especies, como por ejemplo los que maneja el Corantioquia. El tema de la educación ambiental, que ustedes saben que es muy importante, ¿cierto? Si yo capacito, si yo a la sociedad le cuento sobre los beneficios de conservar una especie, esa sociedad va a empezar a entender su importancia y va a realizar acciones que garanticen la conservación de esas especies. El tema del fortalecimiento institucional para las áreas protegidas. Es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el garantizar que las personas que trabajan en esas áreas protegidas o que las personas que trabajan en instituciones como Corantioquia, el área metropolitana, Cornare, eh, se capaciten y se fortalezcan en esos temas, va a ayudar a que esas áreas estén más protegidas y a su vez van entonces a estar ayudando en todo el tema de esas políticas de manejo de las especies pues, que se estén conservando.
y que la planificación sea participativa, porque nada se logra, por ejemplo, con que algunas de estas instituciones hagan todo ese fortalecimiento, ese aprendizaje sobre estos temas, pero eso no se divulgue, ¿cierto? Si esa información se queda solamente en esas instituciones y la sociedad no aprende sobre esto, entonces, y a la vez a la sociedad no se le tiene en cuenta a la hora de tomar las medidas o establecer criterios, entonces no va a haber un buen diálogo y no va a haber un buen manejo. Bueno, esta es la información que tienen los planes de conservación de especies de fauna. En el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia tiene unos planes de manejo de especies, tanto de flora como de fauna. Y estos son como algunos de los datos que manejan estos planes. Es importante que ustedes observen esos datos para que a la hora de construir los planes de conservación ustedes tengan en cuenta muchos de estos datos. Entonces, el nombre científico de la especie, la clasificación taxonómica de la especie, la descripción física y del comportamiento de la especie, dónde habita la especie, de qué se alimenta la especie, la reproducción de la especie, el estado de distribución de la especie. O sea, la distribución, si se encuentra entonces en qué partes del territorio colombiano. Ah, que por ejemplo estoy trabajando con un felino. Resulta que este felino se encuentra, supongamos, Támesis, en Jardín, ¿cierto? Si ese felino también se encuentra en el Perú, en el Ecuador. ¿Por qué es importante ese tema de la distribución? Porque muchas de estas especies son especies que migran. Entonces, si yo desconozco ese tema de dónde está ubicada la especie y solamente realizo el plan para cierta zona de acá del territorio colombiano y desconozco que este individuo está viajando hasta el Ecuador, hasta el Perú, no realizo estrategias con estos otros países que garanticen la migración tranquila de ese felino. Además, porque en la parte de ecología se habla de corredores biológicos. ¿Y qué son los corredores biológicos? Se trata entonces de que esos ecosistemas tengan como una conexión y que, y que al tener esa conexión, entonces esa especie, ese felino, pueda migrar tranquilamente por ese territorio. Si, por ejemplo, entonces hay daños tan grandes de esos ecosistemas, de esos biomas, que entonces la separación es tal, ese individuo, ese felino, no va a migrar y puede haber entonces consecuencias a nivel de lo de las cadenas tróficas. Bueno, el Estado, íbamos entonces en el tema de la distribución y la importancia ecológica. Recuerden entonces que cuando hablábamos de la importancia de las especies, hablábamos del tema de si eran especies, por ejemplo, claves. Y dentro de esas especies claves puede, por ejemplo, estar esas especies que son depredadoras. ¿Por qué? Porque no estás dentro de ese ecosistema, ese individuo que es depredador, ¿qué va a pasar? Cuando les explicaba lo de comunidad, les decía que cuando disminuye la población de ese depredador, puede aumentar la población de la especie que no es depredada
O sea, supongamos un depredador es un lobo y la especie no que depreda ese lobo es el conejo. Entonces, si esa especie no es controlada, ese conejo, entonces la población de ese conejo va a aumentar tanto que va a acabar con los recursos de ese ecosistema y luego con el tiempo la población de ese conejo va a disminuir y toda esa red trófica va a colapsar. ¿Por qué es importante la conservación de esa especie? Entonces tiene que ver con ese papel que desempeña esa especie en ese hábitat. Las investigaciones que hay, ¿por qué? Porque es importante conocer esos datos, porque entonces en esas investigaciones me van a estar hablando del estado de conservación de esa especie, de los planes que tienen a nivel de conservación de esa especie. Me van a estar inclusive indicando lo de las tablas de vida, ¿cierto? Que recuerden entonces que en las tablas de vida van a estar hablando de de esas etapas de vida de esa especie, entonces de los 0 a los 2 años, de los 3 a los 5, de 0 a 1, de 1 a 2, de esas edades donde inclusive me van a estar mostrando cuándo, en qué épocas o en qué edad va a haber mayor nacimiento, va a haber mayor muerte, ¿cierto? Y eso a su vez va a estar hablando de la vulnerabilidad de esa especie. Entonces, mis acciones o esos planes de conservación deben estar enfocados en esas edades donde hay mayor peligro de muerte, ¿cierto? O darle fortalecimiento a esas edades donde hay mayor nacimiento, ¿cierto? Garantizando que esos individuos que están naciendo se conserven. Amenazas para la conservación de esa especie, entonces, otra vez, todo el tema de indicar qué me está afectando esa especie. Que si es la tala, que si es la venta de esas especies, si es el tema de afectación de ese ecosistema eh, por contaminación. O que en esa zona entonces hay una fábrica, por ejemplo, como estas fábricas cementeras que hacen extracción de esos recursos, de todo ese tema de agregados que se utilizan para la construcción. Entonces, ese ecosistema se ve altamente contaminado y me está afectando la especie que habita en ese territorio. Entonces, otra vez el tema de las estrategias de conservación en el lugar, o sea, in situ y fuera del lugar, las acciones institucionales, la educación ambiental y la construcción de un plan de acción, que ya ahí es donde indico cuáles son las medidas que hay para la conservación de esa especie. En cuanto a las especies de flora, entonces también indican el nombre científico de la especie, la clasificación, la distribución, o sea, en qué lugares del territorio se encuentra o inclusive hasta en qué otros países se encuentra, el tema de la riqueza y la abundancia que está relacionado con el número de individuos que hay de esa especie en ese territorio, si es una especie dominante, si la relación que hay con los animales a nivel del tema de la polinización, de la dispersión de semillas, o si es una especie que es depredadora o que es depredada, los usos y manejos
los usos y manejos que tenga entonces esa especie. Por ejemplo, el tema de la alimentación, si son plantas que son utilizadas para la alimentación, si son plantas utilizadas para la industria, que entonces, por ejemplo, el caucho. Entonces, esa planta es utilizada en la industria para la obtención de todos los derivados del caucho. Si es medicinal, entonces que esa planta entonces la utilizan eh, para la elaboración de ciertos medicamentos. Si es ornamental, entonces si la utilizan dentro de las viviendas para decorar las viviendas o en los espacios exteriores para decorar esos espacios. Si la utilizan para la producción de CO2, perdón, y el estado de conservación en que se encuentra esa especie. Oportunidades que tiene esa especie de flora a través de su uso, a través del turismo, la conservación en las áreas, cómo está ese estado de conservación en las áreas protegidas, el marco jurídico y normativo que puede presentar esa especie, si se encuentra, por ejemplo, dentro de un tratado de diversidad, por ejemplo, dentro del convenio de diversidad biológica, y las estrategias nacionales que hayan para la conservación. Ya esta otra información es la información que tienen los libros rojos. ¿Por qué les hablo de esta información? Porque parte de esta información les puede servir para su plan de conservación de la especie. Dentro de los libros rojos de fauna, entonces hablan de los comentarios taxonómicos, o sea, si esta especie puede tener otras subespecies, los nombres comunes, entonces, por ejemplo, en el caso de este tapir, también se le conoce como danta. Mire que la imagen entonces está hablando que este tapir, que se llama Tapirus terrestris, o sea, el nombre científico que está conformado por género y especie, si ese tapir entonces es una especie en cómo está en peligro crítico, ¿cierto? Entonces, otra información que se encuentra es el tema de la descripción de la especie, o sea, cómo es su parte física, ¿cierto? Entonces, cómo son sus patas, cómo es su cola, cómo es sus orejas, ¿cierto? Dan toda esa descripción de cómo es esa especie. La distribución, entonces, como les decía ahorita, en qué partes del territorio colombiano se encuentra o en qué partes a nivel de Suramérica o Centroamérica o Norteamérica se encuentra, o inclusive si se logra encontrar en otros lugares de Europa, de Asia, ¿cierto? La historia natural, o sea, cómo ha estado esta especie a través de los tiempos y en qué estado ha estado, la situación actual de la especie, qué tan amenazada se encuentra, las medidas de conservación que han tomado respecto a la especie y, otras medidas de conservación que se propone. A nivel de entonces de plantas, en los libros rojos, yo les coloqué una carpeta en Drive donde aparecen todos los libros rojos que han trabajado a nivel de Colombia. Ustedes inclusive pueden llegar a buscar libros rojos que hay en otros países como en Perú, en Ecuador, en Brasil, ¿cierto?
que esos también van a traer información que les pueden ayudar. Dentro entonces de los libros rojos de plantas, hay uno de los libros que trabaja todo el tema de orquídeas y otros de los libros van a trabajar entonces dependiendo si son plantas monógamas o que recuerden todo el tema de gimnospermas y angiospermas, entonces ellas también los dividen de acuerdo a esa clasificación. Si presentan entonces semillas o si no presentan semillas, entonces también las dividen de acuerdo a eso. Dentro del tema de orquídeas, entonces hablan del tema de la distribución geográfica, el tema de la ecología, el tema de los usos y importancia y el tema de la situación actual de esa especie. Y en cuanto a las otras plantas, entonces hablan de la etimología, o sea, por qué se le da su nombre, ¿cierto? El tema de la distribución geográfica, el tema de la historia natural, o sea, cómo era esta especie a través del tiempo, el tema de sus usos y importancia, la situación actual y las medidas de conservación propuestas. Hay unos convenios internacionales que es importante que los tengan en cuenta, que inclusive también dentro de la información que les coloqué en el WhatsApp y que les mandé al correo, está este convenio, que es el convenio pues como más importante, que es el convenio sobre la diversidad biológica, que se conoce como CDB, y es un tratado internacional que jurídicamente vincula 3 objetivos. Uno es el tema de la conservación de la diversidad biológica, otro es el tema de la utilización sostenible de sus componentes y otro es el tema de la participación justa y equitativa, ¿cierto? El objetivo entonces general de ese tratado lo que busca es que promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, ¿cierto? O sea, donde no solamente se garantice su protección y uso en esta generación, sino hacia en generaciones futuras, ¿cierto? La conservación de la diversidad como interés de toda la humanidad y este convenio de diversidad biológica es a nivel de los ecosistemas, de las especies y de los recursos genéticos que presentan estas especies. O sea, que se está garantizando, se busca que se garantice incluso su conservación a nivel de los genes. También vigilan todo el tema de la biotecnología, y ese tema de la biotecnología lo buscan garantizar a través del protocolo de Cartagena, que busca todo ese tema de la seguridad a través del tema de la biotecnología. O sea, que todo ese tema de la biotecnología sea cumpliendo unos tratados. Este tema de convenio lo realizan o la secretaría se encuentra en Montreal, en Canadá. Y ese tratado o ese convenio iba del 2011 al 2020. Otros convenios internacionales que también es importante que ustedes conozcan y que les pueden ayudar con la información es el convenio de Ramsar, que protege los humedales, y a partir de la protección de los humedales se da también la protección de las aves acuáticas en estos humedales. El convenio de Bonn
que es una convención sobre la conservación de las especies migratorias de vida silvestre. Entonces, aquellos que vayan a trabajar con especies que son migratorias, sobre todo en aves, entonces podrían buscar ese convenio de Bonn. Estos convenios son importantes también, ¿por qué? Porque si ustedes hablan de estos convenios en los planes de conservación de sus especies, estos convenios garantizan, cuando uno busca las ayudas de ellos, garantizan incluso todo el tema de la garantía económica. El convenio de Washington, que busca todo el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y de flora. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿cuántas especies han sido introducidas a causa del comercio de las especies que son exóticas? Y hablan entonces de la ardilla de Hooligan, que es un gran ejemplo. Su objetivo es proteger las especies tanto de flora como de fauna de la sobreexplotación a las que se somete en el comercio internacional. Entonces, y el convenio de Río, que es un convenio sobre la diversidad biológica, que es uno de los más conocidos y está que los objetivos pues, de ese convenio de Río son la conservación de la diversidad biológica, la utilización de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. Acá entonces están los planes de conservación de los que les estaba hablando, que aparecen en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo. Uno es la de conservación del oso andino, que es del 2001. Otro es el de la conservación de tortugas marinas y continentales, que es del año 2002. Otro es el de conservación del caimán llanero, del 2002. Otro es la conservación del género Tapirus en Colombia, del 2005. Otra es la conservación de manatíes en el 2005. La conservación del cóndor andino en el 2006. La conservación de felinos en el 2008. La conservación de especies endémicas de tití gris. Y la conservación de mamíferos acuáticos en el 2015, la conservación de serpientes en el 2014, la conservación de tortugas continentales en el 2012, 2013 y 2015 hasta el 2020. La conservación de samias, que las samias son especies pues, de flora. La conservación del abarco, la caoba, el cerro, el palo rosa, el canelo en el 2015 y la conservación de orquídeas en el 2015. Y plan de conservación, manejo y uso sostenible de las palmas de Colombia. La conservación de la palma de cera del Quindío en el 2015 y la conservación de nutrias en el 2016 y de la iguana verde en el 2016. Mi indicación o mi consejo es que trabajen con una sola especie. Ayer a una alumna me indicó que para ustedes era difícil entender el tema de si eran animales o especies, y mi consejo es que lo trabajen a nivel de una sola especie.
Miren que algunos de los planes están trabajando, por ejemplo, el caso de los felinos, y dentro de los felinos hay varias especies, ¿cierto? Si ustedes se centran en una sola especie, es posible que encuentren más información, que encuentren que no se les haga tan engorroso y tan largo el trabajo, pero ya son ustedes los que deciden, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar, por ejemplo, con la conservación de monos, hay miles de monos, entonces se les haría más engorroso el trabajo. Si ustedes trabajan con una sola especie, entonces se les hace más fácil el trabajo, ¿cierto? Pero es a su consideración. Y lo de los libros rojos, entonces van a encontrar en la carpeta libro rojo de briofitas, de fanerógamas, que son plantas, de palmas, frailejones y otras palmas, ¿cierto? De plantas de Colombia, como las bromelias, la labial, las pasifloras, de plantas de Colombia que son maderables y que están amenazadas, de orquídeas, de otras plantas como las magnoliáceas, las miristáceas, las podarcáceas, de aves, de peces dulcícolas, de reptiles. Hay uno de reptiles trabajado en el 2002 y otro en el 2015, de anfibios, libro rojo de mamíferos de Colombia, de peces, de aves, de cangrejos dulcícolas y de aves, pero ya del 2017. Y en el 2017 también trabajaron uno de peces marinos, que también pues ahí van a encontrar información. Estos son algunos de las corporaciones que en las que pueden encontrar información de esas especies que ustedes vayan a trabajar. El Ministerio entonces de Medio Ambiente y Desarrollo, ahí aparecen entonces las direcciones e inclusive la dirección de donde se encuentran los planes de manejo de muchas de estas especies. Parques nacionales, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, por Antioquia, el Instituto Sinchi, el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, el Alexander von Humboldt, el INVEMAR, el IDEAN, el Área Metropolitana del Barrio de Diaburrá, Fornare, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se conoce como OICN. Entonces ahí les aparece las direcciones web para que ustedes puedan meterse y buscar información ahí. ¿Qué más les voy entonces a mostrar? Acá entonces está la OICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahí van a encontrar entonces información. Otra forma de ustedes buscar información es en Google Académico. Ustedes se meten en el Google normal y le dicen Google Académico, y luego de haber ingresado ahí le pueden dar planes de conservación de fauna y ustedes pueden observar entonces toda la información que les aparece. Otra lugar donde, otra forma que pueden buscar es si van a trabajar con especies de flora en Google Académico, entonces les dan planes de conservación de flora. En el Google normal también ustedes pueden buscar estrategias para la conservación de fauna
Pueden buscar planes de conservación de especies, por ejemplo, en Galápagos, que es una zona que ha sido muy estudiada y donde se manejan varios planes de conservación. Eso también les sirve de guía. Otro es planes de conservación de especies en Costa Rica. Costa Rica es un lugar donde donde primero hay muchas áreas de conservación, ¿cierto? Y donde realizan también muchos planes de conservación de especies. Entonces eso también les sirve de guía. Por ejemplo, planes de conservación en África, ¿cierto? Que es otro lugar que también ha sido muy estudiado y donde realizan buena conservación de las especies. Y a nivel de lo del Drive, para que tengan en cuenta, esta carpeta, la primera carpeta que dice planes de conservación, ahí van a encontrar todos los planes de conservación del Ministerio de Medio Ambiente, y la carpeta de libros rojos también tiene información de todas estas especies están siendo amenazadas. Ahí van a encontrar entonces información. Ya si ustedes desean que yo les realice algún encuentro sincrónico donde ustedes me realicen preguntas, me pueden entonces indicar a nivel del WhatsApp o en el correo electrónico, o me las pueden hacer entonces cada uno individual a mi WhatsApp, ¿cierto? Bueno, esta es entonces toda la explicación sobre el tema de conservación de especies. Cualquier duda que tengan, entonces, como les indiqué, me la pueden hacer llegar. Feliz tarde.